Dios mío. Por suerte la clase la repetí hoy día, por suerte. Y la hice el lunes, entonces. Esta era la primera vez que tenía una clase que la hice toda la semana. Era la misma clase y la hice toda la semana. Así que ahí igual los chicos del lunes tuvieron la oportunidad, por ejemplo, algunos de recuperar ayer. ¿Qué vimos en la clase pasada? Vimos fotosíntesis, ya, ojo con la fotosíntesis, porque la fotosíntesis primero que todo ocurre en los cloroplastos, y los cloroplastos tienen estructuras en su interior, tienen dos membranas como las mitocondrias, y en los tilacoides, que es donde se almacenan los pigmentos, ocurre la fase clara o fase dependiente de la luz. Ojo con eso. Y el estroma, ya que es como el citoplasma del cloroplasto, que es como el agüita del cloroplasto, por así decirlo, que no tiene pigmentos, ocurre la fase independiente de la luz y lógicamente son etapas con productos y reactantes, perdón, primero, y productos completamente distintos, ¿ya? La fase clara, la fase dependiente de la luz, forzosamente requiere de la luz solar y necesita de un pigmento, ya que está almacenado en los tilacoides dentro del cloroplasto, ¿ya? Y el pigmento debe absorber el espectro lumínico para generar energía, que es el ATP, futura energía, que viene a ser en este caso el NADPH, ya que es una coenzima que acepta el hidrógeno del agua, y el oxígeno del agua, que no se utiliza en la fase clara, se elimina al ambiente. ¿Ya? Por lo tanto, durante el día las plantas están produciendo oxígeno, y ese es el oxígeno que nosotros respiramos. Así que ojo con eso, porque esa es una clásica pregunta. ¿Ya? Y la fase independiente de la luz es la fase en donde vamos a generar, por así decirlo, la glucosa, ¿ya? Con lo que se produjo en el día. ¿Qué se produjo en el día? Se produjo ATP, NADPH, eso lo mezclamos con el dióxido de carbono de la atmósfera y vamos a generar entonces la molécula orgánica, porque la glucosa es el mejor ejemplo de molécula orgánica, pero no es la única. Podemos generar proteínas, aminoácidos, podemos generar ácidos grasos, por ende podemos formar lípidos también, ¿ya? Por lo tanto, no solo glucosa o no solo de glucosa viven las plantas, ¿ya? Y hay ciertos factores que pueden afectar el rendimiento fotosintético, la capacidad de hacer fotosíntesis de una planta, ¿ya? Y eso podría ir normalmente asociado con algún gráfico. Aunque sí, estos factores que tanto son internos como externos, son directamente proporcionales. O sea, lo más seguro es que el gráfico, aquí voy a tratar de dibujar un gráfico así medio charchita, el gráfico de tasa fotosintética y algunos de los factores, todos estos factores van a ir en el eje X, los externos también van a ir en el eje X, y la fotosíntesis, el rendimiento fotosintético, la tasa fotosintética, por así decirlo, va a ser la variable en el eje Y, ¿ya? Normalmente van a tener esa tendencia, ¿ya? Puede variar un poco la línea, transformarse en una curva, pero siempre van a ser directamente proporcionales, eso es lo que tiene que quedar claro, ¿ya? A más cantidades tomas, más fotosíntesis, ¿ya? A más pigmentos, creo que lo habíamos dicho, más fotosíntesis. Más agua, más fotosíntesis. Entonces, son todos directamente proporcionales, ¿ya? Y los factores externos también son proporcionales, ¿ya? A más temperatura, más fotosíntesis va haciendo la planta, ¿ya? A más luz, que también la luz en cierta forma lleva calor, lleva temperatura, más fotosíntesis. Y mayor cantidad de CO2, más fotosíntesis también, ¿ya? Entonces, todos estos factores van a determinar qué tanta fotosíntesis puede hacer una planta, ¿ya? Y lógicamente también depende de ciertos factores genéticos de la planta. Yo no puedo pretender que el pastito, una hojita de pastito, que se define como una planta, haga la misma fotosíntesis que una lerce, ya que es un enorme árbol. Lógicamente no va a tener el mismo rendimiento fotosintético, ¿ya? Es como que yo no sé, pues yo no salgo a hacer nunca ejercicio, yo no puedo pretender salir a correr como, no sé, pues, Usain Bolt, aunque midamos lo mismo, ¿ya? No puedo, pues no es imposible, porque tenemos metabolismos, índices metabólicos distintos, ¿ya? Entonces, si yo salgo a correr, lo más seguro es que Usain Bolt me saque, pero 10 metros, no más, pues, kilómetros de ventaja. Yo no, con suerte voy a dar la vuelta a la manzana y voy a estar ahí tirado tratando de respirar. Pues la planta es lo mismo, ¿ya? Puede tener las mismas condiciones atmosféricas, pero su rendimiento fotosintético va a variar porque también depende de ciertos factores genéticos propios de ese organismo, ¿ya? Y eso vimos en la clase pasada. Y eso, como dicen los chicos cuando terminan sus disertaciones.
Este año se hicieron pocas disertaciones, estoy recordando cómo eran las disertaciones antiguamente. Ya, pues, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a hacer la clasificación de los organismos en base a la captación de energía. ¿Ya? Es bastante interesante ese fenómeno porque la fotosíntesis es la base de la cadena alimentaria, por eso esto está directamente relacionado. Por eso les decía que el ejercicio fotosíntesis directo va sí o sí. Ya, lo más seguro es que les pregunten por el oxígeno, qué es lo que se hace con el agua, para qué sirve el CO2, de dónde viene la glucosa. Esas son normalmente las preguntas asociadas directamente a fotosíntesis. ¿Dónde ocurre? ¿En qué parte del cloroplasto? Etcétera. ¿Ya? ¿Para qué sirven los pigmentos? Más o menos eso es lo que yo me recuerdo haber visto en pruebas anteriores. ¿Ya? De hecho, este año no voy a dar la prueba. ¿Ya? Lógicamente, de cadenas alimentarias a veces lo relacionan con la capacidad del fotosintetizador, del organismo fotosintetizador, en generar su propia materia orgánica. Y esa es la clave de las cadenas alimentarias. Entonces yo tengo, como vuelvo a repetirle ahí, tengo que ir preparado para un ejercicio de fotosíntesis, sí o sí. Si están en la parte de biología electivo, prepárense para otro más en el electivo, ¿ya? Y de cadena alimentaria va a ir uno también. Y en el electivo lo más seguro es que le lancen una o dos. Ahí normalmente tiene la tendencia a aumentar la cantidad de ejercicios de esta parte, ya porque hay que rellenar con algo, ya si son 26, no 18 ejercicios. ¿Ya? Vamos a ver los niveles tróficos y tratar de ver algunas cadenas y tramas alimentarias como para tratar de hacerle un poquito más bonito. ¿Sí? Tiene que ser con ejemplos. No puedo pretender entender el ambiente si no hay un ejemplo de ambiente. ¿Ya? A ver, voy a pasar química y física, aunque esto creo que lo ven en química actualmente. Sí, no sé esta materia de química. Tienen que haber visto quizás termodinámica. ¿Ya? Aquí yo lo que me interesa de la termodinámica no es pasarles termodinámica ni amargarle el pepino con la clase de termodinámica, sino que la termodinámica es la ciencia que estudia el equilibrio entre la energía, por así decirlo, ¿ya? Entre los sistemas, si el sistema es abierto, si el sistema es cerrado, y cómo es el equilibrio, si pierde energía, si gana energía, si la retiene, etc. ¿Ya? Y la termodinámica lo que explica muchas veces es la transferencia de energía y por ende asociado mucho también a la transferencia de calor. ¿Ya? Y ahí donde aparece la primera ley y la segunda ley de la termodinámica. La primera ley dice que la energía no se crea ni se destruye y por ende solo se puede transformar. ¿Ya? Esto como deducción, ¿ya? Y esto creo, como les digo, que lo ven, si no me equivoco, en química, la primera ley de la termodinámica me está indicando que la energía en el universo es una constante. ¿Ya? Quiere decir que la energía puede ir moviéndose entre energía cinética, entre energía lumínica, energía mecánica, energía calórica, química, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces la energía en cierta forma va a ir transmutando, va a ir cambiando entre energías, ¿ya? Pero nunca se va a crear ni se va a destruir. ¿Ya? De hecho, lo que hace la planta es transformar la energía lumínica en energía química. ¿Ya? Esa energía química se va a transformar, entre comillas, y ahí viene la definición biológica, en energía orgánica, ya que el organismo va a poder utilizar para un trabajo determinado. Ahí va a meterle un poquito de física también. ¿Ya? Y la segunda ley, que es la responsable de la generación de las cadenas alimentarias, ¿ya? Si a ustedes, por ejemplo, le llegan a preguntar quién es el culpable, por así decirlo, quién es el responsable de que las cadenas alimentarias estén limitadas en energía, por ende estén limitadas en número, ¿ya? En número de individuos, es la segunda ley de la termodinámica. Esta es la maldita ley que hace que los animalitos no sean infinitos, que hace que el pastito no sea infinito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque parte de la energía cuando se pasa o pasa de un nivel superior, de un nivel trófico a otro, hay una parte de energía que simplemente se va a perder, se va a transformar y que no va a poder ser aprovechada porque se pierde como calor. ¿Ya? Un porcentaje considerable, diría yo, de energía que simplemente se va a perder. O sea, cuando yo, no sé, pues estoy almorzando y estoy almorzando el plato de comida recién hecho, tengo que esperar a que se enfríe para no quemarme. Esa energía calórica se está disipando y yo no la puedo aprovechar porque no estoy adaptado para comer el plato hirviendo, tengo que forzosamente esperar. ¿Ya? Entonces ahí tengo una transferencia energética que no es 100% óptima, ¿ya? Y que simplemente se está perdiendo esa energía, como les digo, la energía de la cocción reciente del plato de comida y simplemente se está perdiendo como energía calórica. Cuando un animalito se come a otro animalito, hay un porcentaje de energía que también se pierde.
¿ya? Y no solo cuando un animalito se come a otro animalito, sino cuando un animalito se come a un productor, a una planta, también hay un porcentaje de energía que se pierde, ¿ya? Ojo con esto también, si les llegan a preguntar, no creo, pero porque sería una pregunta muy química. Dudo que en química se la pregunten, porque sería una pregunta muy biológica. Entonces está como en la mitad, ¿ya? Pero uno nunca sabe. Si les preguntan por qué tipo de sistema es el ecosistema, ¿ya? El ecosistema son, o las comunidades biológicas, ya que también puede que aparezca con ese término, son sistemas abiertos, ¿ya? Son sistemas abiertos termodinámicamente hablando. Vámonos, ya dejemos la química del lado, ya. Para los que no les gusta la química, lamentablemente en biología nos basamos de la química y nos basamos en la física. ¿Cuándo lo van a comprobar? Cuando estén estudiando una carrera que tenga biología, ¿ya? Y tengan física 1, química 1, ¿ya? Y tengan que pasar esos ramos igual. Ya, vamos entonces con los productores. Productores, primer nivel trófico. Ya, los productores son todos los organismos, vamos a anotarlo aquí. Oh, perdón, ahí sí. Sí, ahí, sí, me están viendo, ¿no es cierto? Yo pasé a apretar justo el botón de pausar la transmisión. ¿Dónde estaba yo? Me perdí. Dios mío, iba a escribir. Ahí sí. Los productores son los que se definen como los organismos autótrofos. Tienen que haberlo escuchado, ¿ya? Los autótrofos son todos aquellos organismos que producen su propia materia orgánica, ¿ya? Generan su propia materia. En español, fabrican su propio alimento, ¿ya? Más fácil. ¿Con qué lo fabrican? Lo fabrican con la luz solar. Eso quiere decir que el productor transforma la energía lumínica y la transforma en energía orgánica, ¿ya? O química, como ustedes quieran verlo ahí desde el punto de vista químico, ¿ya? Porque al final el alimento es energía química, ¿ya? Y el productor ya es el único que tiene la capacidad de hacerlo. ¿Por qué es capaz de hacerlo? Porque tiene cloroplastos, los cloroplastos tienen pigmentos, los pigmentos absorben la luz solar, hacen la fase clara, la fase oscura y la propia respiración celular que es igual a la respiración celular de los animales, ¿ya? Por lo tanto, las plantas hacen un proceso, los productores hacen un proceso adicional, ¿ya? Que es la fotosíntesis. Normalmente los organismos productores, ¿ya? En el 95% de los casos, son fotosintetizadores, hacen fotosíntesis, ¿ya? ¿Por qué digo que hay un pequeño porcentaje, hay un 5% donde un productor podría no ser fotosintetizador? Porque, por ejemplo, ya aquí me voy a meter un ejemplo muy rebuscado, no creo que entre en la prueba, pero uno nunca sabe. En los geysers submarinos, en los volcanes submarinos, ¿ya? Hay vida, ¿ya? Y son volcanes submarinos, o sea, la luz solar ahí abajo no llega, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a tener organismos que sean productores si no llega luz solar para que puedan hacer fotosíntesis? Buena pregunta. Ellos hacen fotosíntesis en base, o sea, perdón, hacen una entre comillas fotosíntesis en base al material volcánico que está botando este volcán submarino, ¿ya? Entonces, esa energía geotérmica, por así decirlo, ellos la transforman, ¿ya? En energía química, ¿ya? Y por ende es como que hacen geosíntesis, una cosa así, por así decirlo, ya, pero en realidad no es ese término, pero como que aprovechan la energía volcánica para poder, lógicamente, generar su propia materia. Y esos son pequeñas bacterias, son contadas, me sobran dedos la mano, son pequeñas bacterias que viven muy cercanas a los geysers submarinos y ellos mantienen este mini ecosistema que está en el fondo del mar, ¿ya? Porque en el fondo del mar sabemos que hay vida, ¿ya? Por lo tanto, los productores son autótrofos y, como les decía, en el 95% de los casos son organismos fotosintetizadores, ¿ya? Vamos con los siguientes y esos son los famosos consumidores. Los consumidores se definen, y lo vamos a escribir también, esta era la parte que a mí me gustaba porque yo podía rayar la pizarra, aunque no tenemos pizarra, son organismos heterótrofos, ¿ya? Esa es su estrategia alimentaria. Así comen, por así decirlo. Un heterótrofo no hace fotosíntesis jamás, ¿ya? El heterótrofo está obligado a comer, ¿ya? Eso hace el heterótrofo, ¿ya? Las células heterótrofas comen y hacen fagocitosis, ¿ya? Por lo tanto, todos los organismos consumidores, forzosamente el nombre lo indica, tienen que comerse a otro ser vivo para poder subsistir, ¿ya? Lamentablemente ahí funciona de esa forma el ecosistema. Y comienza la cadena los consumidores cuando
hay un pequeño grupo de individuos que es capaz de consumir al productor, ¿ya? Y que ellos disponen casi de la energía que produce el productor, ahí redundantemente hablando, ¿ya? Normalmente, según su estrategia alimentaria, son los que se definen como herbívoros. Aquí les coloqué un camélido, ¿ya? Muy común del altiplano, ¿ya? Puede haber sido una oveja, puede haber sido una vaca, puede haber sido un conejito, lógicamente. Estos son organismos que se definen como, vamos a colocarlo también ahí, según su estrategia alimentaria, como organismos herbívoros. Herbívoros. ¿Ya? Ellos comen plantas. Eso suena súper básico, pero realmente se pregunta en la prueba y se pregunta bastante, o sea, muy reiteradamente. ¿Ya? Como les digo, esto va a aparecer una pregunta sí o sí. Entonces, el heterótrofo, el consumidor, se clasifica en 3 tipos aproximadamente. Vamos a tener el primer consumidor, por así decirlo, que se define como consumidor primario y es un herbívoro. Y aquí, ojo, porque aquí siempre viene una clásica confusión. Y yo lo he visto, Juan, muchas veces en pruebas, ya sea pruebas escritas, por ejemplo, las antiguas pruebas escritas, o en su efecto en las clásicas pruebas con selección múltiple de los ensayos PCU. ¿Ya? Eh, Normalmente el alumno confunde el consumidor primario y le coloca primer nivel trófico, ¿ya? Y eso muchas veces va a ir así para que ustedes se confundan, ¿ya? Va a estar el distractor de esa forma puesto en la pregunta. El consumidor primario es el segundo nivel trófico, porque el primer nivel trófico es lo que se comió el consumidor primario para poder vivir, ¿ya? Y en ese caso siempre el primer nivel trófico va a ser el productor. Entonces, no confundan el tipo de consumidor con el nivel trófico, porque si el productor es el primer nivel trófico, el consumidor primario no es el primer nivel trófico, es el segundo nivel trófico, el segundo nivel de la cadena, pero es el primero en comerse a un ser vivo, ¿ya? Así que ojo con esa confusión, como les digo, que suele ser muy clásica, ¿ya? Consumidor primario entonces, segundo nivel trófico, normalmente, a mí me faltó una palabrita, son herbívoros estrictos, o sea, solo comen plantas, ya solamente se van a comer una planta y ahí tenemos, como les digo, muchos organismos herbívoros. Les coloqué un ejemplo altiplánico, ya para variar un poco, para no nombrar las clásicas ovejas, vaca, conejo, que son como los mejores ejemplos, ¿ya? O el caballo, ahí tienen. Y el siguiente nivel, ahí está el siguiente nivel, el consumidor secundario, que es el que se define como el primer carnívoro, ¿ya? Primer carnívoro porque es el primer carnívoro en aparecer en la cadena, ¿ya? Y estos organismos, como les digo, comen carne, carnívoro, eh, y el consumidor secundario es el tercer nivel trófico. A ver, aquí hay que considerar dos pequeñas cosas. Cuantitativamente hablando, la energía que le llega al consumidor secundario, tercer nivel trófico, es muy poca. Porque si el productor dispone de casi la energía, no es infinita, ya lo acabamos de decir, que la energía solo se transforma, ¿ya? Pero para una planta, la energía solar de cientos de fusiones y fisiones nucleares que están ocurriendo en el Sol es casi infinita para una plantita, ¿ya? Entonces, las plantas disponen de la energía total del Sol, que es muchísima energía. Entonces, para ellos es casi inagotable la fuente energética solar, ¿ya? Por lo tanto, ellos crecen y siempre son muchos, y si ustedes miran por la ventana, lo más seguro es que vean un productor primero antes de ver un animal, a menos que vivan en una masa de cemento, ¿ya? Y aún así, lo más seguro es que vean una planta antes de ver un animal, ¿ya? O un vestigio de una planta, ¿ya? Por lo tanto, los productores siempre nos van a superar en número, siempre se van a encontrar en gran cantidad. Los consumidores primarios se van a ir encontrando en un porcentaje un poco menor, porque los consumidores primarios dependen forzosamente de la energía del productor. Y si los productores ya están limitados en número, ya limitados entre comillas, el consumidor primario forzosamente va a ser en menor cantidad el número, porque recuerden que por culpa de la segunda ley de la termodinámica, cada vez que hay una transferencia de energía, cada vez que el consumidor primario se va a comer el productor, pierde energía, ¿ya? Y el consumidor secundario, cuando se come al primario, también pierde energía. Y si ya la energía que está llegando aquí es poca, la cantidad de consumidores secundarios también va a ser poca. Por eso que se forma un efecto pirámide, ¿ya? Donde la base cuantitativa son los productores y mientras más van subiendo por la pirámide, menos individuos van teniendo porque menos energía disponen, ¿ya?
Ojo con eso. ¿Ya? Y el último, lógicamente, ahí está, el consumidor terciario, que en muchos casos también es carnívoro, pero es un animal que ha evolucionado para tratar de optimizar la poca energía de la que dispone. Por eso son animales que rara vez son grandes o enormemente grandes porque no disponen de mucha energía. Y si son grandes, van a estar limitados también en número, ya en cantidad de individuos. Por eso no podemos andar matando consumidores terciarios a destajo, nada más que por deporte, como lo hacen con los leones, como lo hacen con los tigres, como lo hacen con otro tipo de consumidor terciario, porque ya su número es reducido, ya su población es reducida, porque disponen de menos energía. ¿Ya? Entonces, estos pobres bichitos, que también son carnívoros, reducirlos en número me podría generar un desequilibrio, ya los clásicos desequilibrios numéricos. Si yo, por ejemplo, eliminara los pumas, no habría quien se comiera los zorros empezarían a aumentar en destajo, se comerían a todas las alpacas, llamas, vicuñas, etcétera, y tarde o temprano los zorros no tendrían que comer y se terminarían muriendo. El único que quedaría vivo son los productores, ¿ya? Entonces, no puedo tampoco eliminar un consumidor, ya sea de cualquier orden en realidad, sin esperar un impacto en el ecosistema. Esto siempre va a estar en equilibrio, ¿ya? Y lamentablemente muchas veces la productividad del ser humano diezma el número de individuos. De hecho, lo pudimos ver en la pandemia, cuando el mono, por así decirlo, el ser humano se empezó a esconder en sus cuevas, porque después de todo seguimos siendo el Homo sapiens básico que existió hace, no sé, pues 18.000 millones de años. ¿Ya? Volvimos a escondernos porque venía una amenaza. Las poblaciones de las otras especies se dieron cuenta que el humano se estaba replegando, que se estaba escondiendo, y ellos empezaron forzosamente nuevamente a colonizar sus terrenos. Por eso es que en Ñuñoa, por ejemplo, donde más aparecieron pumas, no sé si creo que ya para el sector precordillerano también aparecieron pumas y decían, pero ¿qué está haciendo un puma aquí? Lógico, pues si el puma al sentir menos ruido, al haber menos personas, dijeron, oh, desaparecieron los que vinieron a invadir mi terreno. Y no solo los pumas, los osos allá en Norteamérica, se vieron, por ejemplo, ¿cómo se llama? Venados en Canadá que estaban muy echados en la calle porque no había quien los moleste. ¿Ya? Entonces, forzosamente el impacto humano, debido a nuestra sobrepoblación, por así decirlo, aunque no estamos tan sobrepoblacionados, pero igual nuestra sobrepoblación reduce el espacio disponible para la especie, para la otra especie, ya sean animales o ya sean plantas, ¿ya? Y eso también podría generar un descalabro a nivel de cadena alimentaria, ¿ya? Ojo con eso, que también a veces se lo preguntan así medio hippie, por eso se los menciono, ¿ya? Y lo otro, y la última, el último nivel, son los descomponedores. Y ojo aquí, porque yo le coloqué el ejemplo de este hongo que es bastante visible, ya los clásicos champiñones, por así decirlo, pero hay otros tipos de hongos también que pueden hacer fotosíntesis y eso se meterían aquí en el rango del productor, no sería un descomponedor. ¿Ya? Normalmente el hongo, los hongos son bien complicados. Hasta como el 1800, los hongos se definían dentro del reino vegetal. ¿Ya? El problema es que se pusieron a estudiar y se dieron cuenta que habían hongos que son fotosintéticos. ¿Ya? Son hongos que hacían fotosíntesis. Entonces dijeron, chuta, tengo hongos que hacen fotosíntesis, tengo hongos que no hacen fotosíntesis. ¿Dónde los clasifico? ¿Son plantas realmente? No, pues no son plantas. Ya, entonces decidieron separar a estas cuestiones raras de los vegetales y generaron el famoso reino fungi. ¿Ya? Entonces, y se le asoció, no a todos, sí, gran parte de la función del descomponedor. Ahora, no todos los hongos son descomponedores y también pueden encontrar animales descomponedores, como la mosca, por ejemplo, como los chanchitos de tierra, ya como las tijeretas, como las bacterias, que también podríamos meterlos todos dentro de este grupo, que son los descomponedores. Pero ojo con los descomponedores. Los descomponedores reciben un porcentaje energético mínimo, ¿ya? Porque la energía, como les decía, se va perdiendo por culpa de la segunda ley de la termodinámica, por una maldición, ¿ya? Y lo va a limitar en número. Entonces los descomponedores lo que hacen es devolver la materia a un estado básico para que el productor la pueda utilizar y la pueda meter de nuevo al ciclo de materia. Ya, ahí aparece el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del azufre.
¿ya? Entonces, normalmente bacterias descomponedoras, bichitos, algunos hongos son capaces de hacer recircular la materia, pero ojo, no la energía. La materia es cíclica, la energía es lineal, tiene un punto de inicio y tiene un punto de fin. ¿Ya? ¿Por qué? Pero ustedes dicen, pero qué profe, es que la energía no se crea, no se transforma. Se transforma. Entonces la energía aprovechable por los seres vivos, hay un gran porcentaje que se va a ir perdiendo cada vez que van pasando de productor a consumidor primario, a secundario, a terciario, y al descomponedor no le llegó nada. ¿Ya? Entonces él solamente puede usar materia, muy poquita materia, la suficiente para mantenerse vivo, y lo que no lo utiliza, por coincidencia dice, oh, el productor, oh, aquí hay nitrato, venga para acá. Oh, hay fosfato, venga para acá. Y entonces lo empiezan a reutilizar, lógicamente, y los descomponedores cumplen esa vital función, recircular la materia. ¿Ya? Ojo, los ciclos ya no entran en la prueba. ¿Ya? Creo que el ciclo de... Creo que algunos ciclos parece que entran en química, no estoy 100% seguro. Yo sé que el ciclo del agua entra en física, ¿ya? Pero los ciclos en biología, como antiguamente entraban, ya no entran. Así que si ustedes me preguntan, profe, que no vio el ciclo del nitrógeno, no, porque ya no entra en la parte de biología, por lo menos. Ya no sé, alguien en química me declaro ignorante. Yo sé que a química le cortaron harta materia, entonces no sé si la están considerando o no. Ya me declaro, como les digo, completamente ignorante. Miren, confían completamente, no es por echarle flores al Robert, a su profe, pero el Robert lleva caleta de tiempo haciendo clases. Lo más seguro es que si hay un contenido que ustedes creen que no pasó, es porque en realidad no entra en esta prueba. ¿Ya? Así que en ese sentido confíen completamente en él. Rara vez se equivoca con esas cuestiones, porque es poquita materia la de química, entonces es difícil no alcanzar a verla toda. ¿Ya? Esta organización que está aquí se centra en cómo la energía fluye en los procesos alimenticios dentro del ecosistema. O sea, siempre la energía va a pasar desde productor hacia consumidor, ahí elijan el tipo de consumidor, siempre siguiendo esta secuencia, primario, secundario, terciario. Nunca van a ver a un puma o algún felino comiendo pasto, y si lo hace es solamente para o vomitar o tomar agua, una de las dos, porque al final como que eso hacen los gatos con el pasto. ¿Ya? Como para inducirse el vómito en algunos casos, como que saben que no lo pueden digerir, o para tomar agua, que aprovechan el agüita, el rocío que hay en la hoja. ¿Ya? Pero no es para un beneficio energético. ¿Ya? Por lo tanto, jamás van a ver así un león pastando. No, pues imposible. ¿Ya? Por lo tanto, jamás el consumidor terciario va a bajar al nivel de primario. Siempre va a ser terciario. Esto es bien absolutista en ese sentido. El primario siempre va a ser primario porque nunca van a ver una llama, una alpaca, una oveja, una vaca comiéndose un zorro. Dios mío, ¿qué pasaría? Estaríamos condenados. ¿Ya? Siempre va a ser así, siempre va a seguir esta secuencia, primer nivel trófico, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, siempre sigue esa regla. ¿Ya? Y el descomponedor siempre va a cumplir una única función, que es descomponer, que es podrir, por así decirlo, para devolver la materia al productor y que solamente el productor, ojo ahí, puede aprovecharla. El descomponedor no puede pasarle la materia al consumidor porque el consumidor no es autótrofo, no hace fotosíntesis. ¿Ya? Así que ojo con eso si es que se lo llegan a preguntar también. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con los niveles primero que todo? ¿Ya? Antes de pasar a los órdenes, porque esta cuestión se ordena. Como que vimos la parte teórica, ahora vamos a la práctica. ¿Alguna pregunta con esto? ¿No? No, ninguna. Clarito, clarito como el agua turbia entonces. Vamos a sacarle una foto. A sacar una foto en realidad para los puros textos. Podría haberlo puesto. Siempre se me olvida poner los textos, como que se me van ocurriendo las cuestiones en el momento que estoy haciendo la clase. Ya, ahí sí. Vamos con las relaciones tróficas. Bueno, aquí tienen una mini cadena. ¿Ya? Por ejemplo, el alga, que es un productor porque hace fotosíntesis. ¿Ya? Es una planta muy básica, pero es una planta. El cangrejo de río que come algas, ¿ya? Él come plantitas, en cierta forma podríamos considerarlo fácilmente como este camélido que puse aquí. ¿Ya? Y la garza, que vendría a ser el carnívoro porque se come a este animalito. ¿Ya? Lógicamente no es un vertebrado como un zorro, pero igual en este caso come carne. ¿Ya? Tiene carne, lo que pasa es que es otro tipo de carne. ¿Ya? Eh, esta es una cadena simple. ¿Ya? Y si se dan cuenta, las flechas, lo que simbolizan las flechas, ¿ya? Es el traspaso energético. ¿Ya? Eso quiere decir que la planta, el alga,
le está pasando su energía al consumidor primario y el consumidor primario le pasa su energía al consumidor secundario, ¿ya? Por lo tanto, siempre la flecha no es que el consumidor primario se coma la garza, eso es imposible, o la planta se coma el cangrejo de río, imposible, ¿ya? Siempre por eso la flecha va siempre en una única dirección, ¿ya? Por lo tanto, la flecha, en la dirección en la que va, es el traspaso energético que se está realizando, ¿ya? Una cadena trófica corresponde a la corriente de energía y materia que se establece entre organismos de un ecosistema, ¿ya? Por lo tanto, aquí se está pasando no solo energía, sino que también materia, ¿ya? La energía limita la materia por culpa, vuelvo a repetir, de la maldita segunda ley de la termodinámica, ¿ya? Miren qué pasó aquí. Un enredo típico ejercicio PSU clásico enredo, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver muchas flechas. ¿Cómo diantres leo esto? ¿Ya? Muy sencillo. Lo primero que tengo que buscar, ya lo primero que todo, tengo que buscar los organismos que se definan como productores, ¿ya? Los productores siempre, y esto siempre es así, por lo tanto es relativamente fácil esto, ¿ya? Siempre el productor, las flechas van a salir de él, jamás va a llegar una flecha al productor, ¿ya? ¿Por qué? Porque si le llega una flecha al productor, quiere decir que ese productor se está comiendo a alguien, ¿ya? Y eso no es así, los productores siempre hacen fotosíntesis, ¿ya? Por lo tanto, miren el alga acá y miren el fitoplancton, no sé qué es eso, acá, ¿ya? La flecha sale de él, sale de aquí, y en el caso del alga, ¿ya? También sale hacia el molusco, sale hacia la carpa, sale hacia el cangrejo de río. Por lo tanto, lo primero que tengo que identificar son los productores. Si ustedes están en la prueba, rayen la prueba, porque la prueba le pueden dibujar lo que ustedes quieran en la prueba. Ya la prueba en ese momento es suya, después la tienen que entregar, pero en ese momento es suya, ¿ya? Por lo tanto, usted, que es lo que hacía yo, escribí aquí productor, ya, al tiro. Y de ahí empezaba a construir las posibles cadenas. ¿Por qué? Porque aquí tengo varias cadenas, ¿ya? A ver, vamos a definir qué es el fitoplancton. A ver, el plancton son todos los organismos que viven en el mar y que, uno, no se ven, y si se llegan a ver son muy pequeñitos, ¿ya? Normalmente son microscópicos, y aparte de eso, son organismos que no son capaces de nadar en contra de la corriente del mar. Son tan pequeñitos que aunque intenten nadar, la ola se los lleva para el otro lado, ¿ya? Y tienen dos tipos de plancton. El plancton animal, que es el zooplancton, ¿ya? Por eso es zoo, como zoológico, ¿ya? Zoológico es el estudio de los animales. ¿Ya? Perdón, la zoología, perdón, es el estudio de los animales. El zoológico es la clasificación de los animales, por así decirlo. Y el fitoplancton, que fito, ojo, fito es alga, ¿ya? Entonces aquí me está diciendo que este es el plancton vegetal. Entonces yo tengo un plancton vegetal, fitoplancton, y el zooplancton, que es el plancton animal. Todos los organismos que no nadan contra la corriente, que son vegetales, y todos los organismos que no nadan contra la corriente, que son animales, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Y el fitoplancton, como buena planta que es, ¿ya? Como buenos vegetales, solamente que estos son organismos microscópicos unicelulares, estas mugres hacen fotosíntesis. Entonces, el fitoplancton, ya que por ejemplo se comen las ballenas cuando abren sus enormes bocas y filtran a través de esas enormes barbas que tienen, ¿ya? Lo que están haciendo es filtrar esas algas y ellos se comen esas microalgas. Se comen una cuestión tan pequeñita que no se ve, pero sí le aporta energía, ¿ya? Por lo tanto, el fitoplancton es la puerta de entrada en el mundo microscópico de la energía orgánica. Las algas grandes como el cochayuyo, por ejemplo, la lechuga de mar y todas esas algas que si uno va a la playa y ahí están, normalmente cochayuyo, siempre andan dando vueltas. Esas son algas grandes, pues son macroscópicas, son macroalgas, son visibles y como buena planta van a hacer fotosíntesis como el árbol, el pasto, la zanahoria, etc. ¿Ya? Entonces, este fitoplancton pasa su energía a los animalitos microscópicos, que son el zooplancton, porque el zooplancton, como buenos animalitos, se comen al fitoplancton. Entonces, aquí está la energía pasando para acá. Y la gambusia, que es un pescado bien ordinario del hemisferio norte, digo ordinario porque es chico, feo, no sirve ni para comerlo, lo único que los comen son las garzas y otros depredadores, ya no es un bien pescable, por así decirlo. Y dicen que tiene mal sabor, nunca he tenido la dicha de comer gambusia, pero dicen que tiene mal sabor. Más encima, entonces, la gambusia se come a estos animalitos microscópicos,
¿ya? Entonces aquí yo tengo el productor microscópico, el consumidor primario microscópico y la gambusia recién viene a ser visible, ya de hecho la gambusia no debe medir más allá de 15 centímetros, 20 rentan, y se come el zooplancton, ¿ya? Entonces aquí tienen productor, consumidor primario, consumidor secundario, garza, consumidor terciario. Miren qué le pasa a la garza. Todo lo contrario de lo que le pasa a la alga y al fitoplancton. Todas las flechas van hacia él. Cuando eso ocurre, lo más seguro, y voy a cambiar de color, lo más seguro aquí, por ejemplo, ¿ya? Lo más seguro es que este sea el depredador final. O es consumidor secundario o terciario. Ahora, las cadenas pueden ir variando. Aquí yo tengo una cadena, de hecho la voy a marcar con color. Ahí. Vamos a marcar aquí una cadena hasta acá, hasta garza, pero tengo otra cadena, la voy a marcar con rosadito. Aquí tengo otra cadena. Entonces tengo dos cadenas que están entrelazadas, ¿ya? Y vamos a marcar otra más. Aquí tengo otra cadena para acá. Entonces ya tengo tres cadenas alimentarias que desembocan en el mismo animal, porque en este caso es la garza, ¿ya? ¿Por qué la garza es capaz de comer gambusias, carpas y cangrejos de río? Por culpa de la segunda ley de la termodinámica. Dispone de tan poca energía que no le queda otra opción que tener que comer muchas cosas para mantenerse viva, ¿ya? Normalmente es por eso. No es que sea así un depredador súper super bacán, con enormes fauces para poder devorar todo de un viaje. No, es porque posiblemente dispone de tan poca energía que tiene que diversificar su alimento para mantenerse viva. ¿Ya? No podría subsistir si comiera pura gambusia, un pescado ordinario y chico. ¿Ya? Tiene que comer cangrejos de río, tiene que comer carpas. ¿Ya? Y lógicamente acá hay más cadenas que no consideré. Pues, ¿ya? Aquí el fitoplancton, si se dan cuenta, va hacia los moluscos, ¿ya? Que son los clásicos bivalvos, ¿cómo se llaman? Los monoplacóforos, poliplacóforos, podríamos hablar de un montón de moluscos, ¿ya? En una cadena más corta. ¿Ya? Y también hay cierta forma, otro organismo, de hecho se me está escapando uno que no había visto, ojo aquí, aquí. Miren, aquí hay algo bien ambiguo, ¿ya? Miren la voy a marcar con otro color, no, con otro color, no con el mismo color del productor, ahí sí. Miren qué pasa aquí. Las bacterias reciben materia, llevan materia. Por lo tanto, yo no podría definir a las bacterias como un productor, porque están recibiendo una flecha. Pero miren lo que le pasa a los restos orgánicos que están acá. Y este se me escapó. Miren, recién me vengo a dar cuenta. Estos restos orgánicos también pasan energía hacia las bacterias y también pasan energía hacia los moluscos. Podrían ser otro tipo de organismo autótrofo, ¿ya? Lógicamente son levemente aprovechables. Lo más seguro es que sean descomponedores antes de ser fotosintetizadores, como que complementan la cadena alimentaria. Ahí forzosamente me tendrían que dar más datos adicionales, ¿ya? Si le llega a pasar esto, por ejemplo, hay que tener el cuidado de seguir leyendo el ejercicio, ¿ya? Porque lo más seguro es que el ejercicio me diga, y los restos orgánicos aportan nitrato y fosfato a la cadena alimentaria. Perfecto. Entonces están cumpliendo la función de un descomponedor, ¿ya? Entonces, como no me dan más información adicional, voy a presumir que también son pequeños organismos que podrían hacer, son autótrofos, ¿ya? Como estas bacterias, como les digo yo, que viven en los fondos marinos y que son capaces de absorber la energía geotérmica, por así decirlo, ¿ya? Profe, Cuénteme. entonces como que los descomponedores no salen en Claro, estas cositas. perfecto. Lo más seguro es que aquí yo no logro distinguir bien el descomponedor, ¿ya? Porque yo podría decir por definición, o sea, porque todo lo que yo sé es que las bacterias y los restos orgánicos podrían clasificarse como descomponedores, ya podrían. ¿Y por qué están condicionados? ¿Por qué es podría? Porque me falta información para determinar que estas bacterias realmente estén descomponiendo estos restos orgánicos. Podría presumirlo porque está pasando una flecha para allá, ¿ya? Pero como te digo, me falta información indicándome si es que estos tienen un aporte energético o no. ¿Ya? Un descomponedor tiene un leve, pero muy leve aporte energético, pero es capaz de devolver la materia al productor. ¿Y sabes por qué te digo que no es un descomponedor? Porque aquí tendría que haber, por lo menos de uno de estos dos, ya de este conjunto completo, vamos a presumir, por así decirlo, por definición, que estos dos de aquí, estos, son descomponedores. Vamos a presumirlo, ya, porque las bacterias descomponen los restos orgánicos. ¿Ya?
Pero yo digo que no, porque tendría que forzosamente estar indicado, indicar aquí, no con, sí, entre comillas, con una flecha, tendría que indicarme que aquí forzosamente, y lo vamos a escribir, ¿ya? Tendría que haber fijación o absorción, ahí depende cualquiera de los dos, fijación de nitrato, que abono, o fosfato, que abono, ¿ya? Entonces, forzosamente tendría que indicármelo, pero como no me lo indica, no lo puedo presumir, así que lamentablemente vamos a tener que hacer el cierre, ¿ya? Ahora, si dijera que estas bacterias y estos restos orgánicos le están pasando nitrato y fosfato a estas plantas, perfecto. Ahí sí yo puedo definirlo como descomponedor. Pero como no lo está haciendo o no lo indica, lo dejamos así, ¿ya? ¿Qué otra duda? No sé si te quedó claro, Antonella. Yo llego y avanzo, y lo pregunto. Sí, claro. ¿Ya? Ya. ¿Qué otra duda tiene? Yo ninguna. No, ninguna. Ya, vamos avanzando entonces. ¿Qué es una trama trófica? Son varias cadenas juntas. De hecho, aquí pueden ver que hay varias cadenas juntas. Esa es una trama trófica. Ya, es mucho más compleja y está compuesta por varias cadenas. ¿Ya? Vamos a darle ahí. Ahí sí, las figuras. ¿Qué nivel trófico ocupan las algas? Siempre. Identifiquen en estas cadenas así que son medio enredaditas, busquen siempre al productor. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, las algas son los productores. ¿Cómo identificar un productor? Las flechas siempre salen de ellos. ¿Ya? Yo no podría decir que la garza sale el productor porque las flechas llegan a la garza. ¿Ya? Las flechas, si sale del fitoplancton, siempre están saliendo del fitoplancton, ese es el productor. El alga en este caso siempre saca flechas, por lo tanto, ese es el productor. ¿Ya? ¿Hay algún organismo que ocupe más de un nivel trófico? Miren, normalmente los organismos que están forzados a usar más de un nivel trófico o cumplir más de un nivel trófico son normalmente los carnívoros, ¿ya? O los niveles superiores de la cadena. Como les llega menos energía, están forzosamente obligados a comer muchas cosas. ¿Ya? En este caso, sí, la garza, miren, productor, consumidor primario, consumidor secundario, garza, consumidor terciario. Pero el alga, productor, la carpa, consumidor primario, la garza, ahí tendría función de consumidor secundario. Entonces puede ser secundario y terciario a la vez. Entonces puede tener más de un nivel trófico. Como les digo, normalmente el depredador final de las cadenas, como siempre anda muerto de hambre, siempre anda comiendo cosas, entonces puede comer varios niveles, puede tener varios niveles, perdón, puede tener varios niveles. ¿Ya? Apareció esto. Profe, Cuente. ¿y se puede ver que tiene más de un nivel solo en las tramas? Perfecto. Solo en las tramas alimentarias yo puedo determinar que hay más de un nivel, porque con una única cadena no puedo saber, me faltaría información para determinar si tiene otra función dentro de ese ecosistema. Justamente, solo en una trama alimentaria pueden ver más de un nivel trófico para una misma población de individuos. Muy bien, perfecta acotación. Miren aquí, apareció este pequeño símbolo. La maldición de la segunda ley de la termodinámica, la regla del 10%. ¿Ya? A ver, ¿qué dice la regla del 10%? La regla del 10% indica que cada vez que ustedes suben en la cadena alimentaria o pasan energía de productor a consumidor primario, consumidor secundario, a consumidor terciario, vamos a anotar ahí, vamos a indicar que esto siempre se mueve en esta dirección, siempre, ¿ya? Jamás van a ver a un ratón comiéndose una serpiente. No, Dios mío, ojalá eso no ocurra, si no, imagínense. Siempre va a ser en esta dirección, ¿ya? Siempre el traspaso energético va a tener una pérdida de energía y la única energía aprovechable, ahí está, va a ser aproximadamente un 10%. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, para este productor, que es esta florcita dispone de 10, miren la energía solar, 1.000.000 de joules, ¿ya? Aprovechables. El productor solamente aprovecha 10.000 unidades de joules, ya 10.000 joules. O sea, dispone de muy poco de lo que en realidad podría disponer. ¿Ya? El consumidor primario, ya, y eso forzosamente limita el resto, ¿ya? Porque si el productor aprovecha 10.000 joules, el consumidor primario dispone para él solo del 10%. ¿Ya? El 90%
se pierde en la transpiración, se pierde en la fotosíntesis, se pierde en la propia respiración celular de la planta, la energía que utiliza la planta para crecer, para botar, para generar la flor, para reproducirse, para sus funciones fisiológicas, para vivir. ¿Ya? Para vivir, el ser va a perder 90% de la energía y solo el 10% va a quedar aprovechable. ¿Quién lo aprovecha? El consumidor primario. ¿Ya? Cuando el consumidor primario se coma la florcita, va a obtener 1000 joules. Y lo mismo, de esos 1000 joules, 900 se van a ir a la fisiología del bichito. El bichito corre, el bichito camina, el bichito se reproduce. Toda esa energía que se gasta en sus sistemas fisiológicos para mantenerse vivo se pierde. ¿Ya? Y solamente el 10% llega al consumidor secundario. Cada vez va llegando menos energía. ¿Ya? Como llega menos energía, hay menos consumidores secundarios, numéricamente hablando, que consumidores primarios. Y lo mismo con terciarios. Entonces, la regla del 10% indica que la energía que se dispone para el siguiente nivel trófico es solo del 10% del nivel anterior. ¿Ya? Entonces, miren, nunca una cadena alimentaria va a ser infinita. No podría ser infinita. Ya no podría tener un, de hecho ya es difícil, podría meter aquí con calzador un consumidor cuaternario, pero dispondría de 1 joule. Entonces ese pobre animal lo más seguro es que ande muerto de hambre. ¿Ya? Entonces por eso es que los consumidores finales tienen la adaptación fisiológica de ser muy agresivos porque tienen que andar cazando todo el día. ¿Ya? Porque disponen de muy poca energía. Por eso en los documentales, por ejemplo, cuando se ven a los leones, siempre a los leones se les ven las costillas y yo aquí el gato a la casa lo tengo gordito porque dispone de mucha energía, porque yo le doy de comer, pues él no sale a cazar. ¿Ya? Entonces ya el acto de caza también le involucra una pérdida energética, que lógicamente el animal doméstico no pierde en cierta forma. ¿Ya? Y que nosotros como seres humanos tampoco perdemos porque disponemos, entre comillas, de recursos en un país, por así decirlo, tercermundista. ¿Ya? Igual hay hambruna y hay temas que más que nada por redistribución de recursos económicos antes de que en realidad el recurso esté disponible o no. ¿Ya? Porque en realidad sí está disponible, pero lamentablemente, ahí me va a poner medio bolchevique, lamentablemente no se redistribuye de la forma apropiada los recursos. ¿Ya? Pero el ser humano se excluye un poco de eso por su capacidad cognitiva. Ya pensamos, y como pensamos, y que estos bichitos en realidad sí piensan, pero actúan más que nada. No, en realidad no es que piensen. Nosotros tenemos la capacidad de anticiparnos, ¿ya? Y planificar. Estos animalitos no planifican, viven el día nomás. ¿Ya? Si me imagínense los ratones planifican, no superarían el número, pues ahora serían la raza dominante. ¿Ya? Esa es la regla del 10%. El 10% de energía queda disponible para el siguiente nivel trófico. Por ende, y con esto termino, voy a borrar, ahí sí, ahí sí, el alto porcentaje de la energía que reciben los, perdón, un alto porcentaje de la energía que reciben los organismos se emplea en los procesos vitales para mantenerlos vivos y parte se libera al ambiente en forma de calor y lamentablemente eso no lo podemos aprovechar. ¿Ya? ¿Qué otros tipos de pirámides? Y para allá íbamos ahora. Existen 3 tipos de pirámides. La pirámide de número, la pirámide de biomasa y la más importante de todas, la pirámide de energía. ¿Por qué la pirámide de energía es la más importante? La vamos a marcar al tiro. Porque esta es la pirámide madre. ¿Ya? Es la única que siempre tiene esta forma de pirámide. ¿Ya? Siempre. Siempre el productor va a disponer de mucha energía, el herbívoro de un poquito menos, el carnívoro cada vez menos y el carnívoro secundario cada vez menos energía y así cada vez menos energía, ¿ya? Hasta que lamentablemente no se sustenta un eslabón superior. ¿Ya? Entonces, esto limita el número, la pirámide de número de individuos y limita la biomasa. ¿Ya? Y aquí puede que aparezca una clásica pregunta, ¿qué diantres es la biomasa? Que tienen que haberlo escuchado, un término medio moderno actualmente. La biomasa es la materia orgánica disponible en peso seco. ¿Ya? Materia orgánica disponible, me faltó. Materia orgánica disponible en peso seco. ¿Ya? Y que lógicamente al ser peso seco es materia aprovechable nomás. Es como carne seca, por así decirlo. Es materia orgánica disponible. ¿Ya? Y la biomasa, ojo, es dependiente del número. Y el número es dependiente de la energía. Por lo tanto, la pirámide madre es la pirámide de energía.
La pirámide de energía genera la pirámide de número y la pirámide de biomasa, ¿ya? Pero miren qué pasa aquí, un casos bien particulares. Ya sabemos que esta cuestión tiene forma de pirámide. Un gran número de productores, un número más bajo de consumidores primarios, cada vez más bajo de secundarios y muy, muy bajo de terciarios, ¿ya? Lo mismo con la biomasa disponible. Los productores generan mucha materia orgánica y los herbívoros van disponiendo cada vez menos en menor cantidad de esa materia orgánica porque lógicamente también hay menos individuos, ¿ya? Hay menos individuos para comer, una cosa así, ¿ya? Pero miren qué pasa en el ambiente marino, ¿ya? En el ambiente marino, lo voy a marcar de hecho con color marino, miren lo que pasa en el ambiente marino. Ah, miren mi color marino, marea roja, por Dios. Ahí sí. Ahí la pirámide se invirtió. Y aquí, miren lo que pasó con la pirámide. Ahí la pirámide, el productor, miren, es muy poquito el productor. Es casi igual la cantidad de productores que de consumidores terciarios. Oh, pero por Dios, ¿por qué pasó eso? Ya, hay pequeñas excepciones y a esas excepciones hay que ponerle ojo. Cuando yo hablo de una pirámide de número, ¿ya? Siempre se va a entender que vamos a tener este efecto pirámide debido a que la de energía es la que comanda todo esto, por así decirlo. Si la pirámide de energía tiene forma de pirámide, todo el resto debería tenerlo. Pero si el número de productores, o perdón, el productor es muy grande y los consumidores son muy pequeñitos, porque una oruga no se va a comer un árbol entero, porque es muy pequeñito, ¿ya? Ese productor, con el solo hecho de ser muy grande, ya es capaz de solventar un gran número de individuos en su interior, ¿ya? Entonces, con un único productor, ustedes le pueden dar de comer a, no sé, 1000 orugas, ¿ya? Porque la oruga es pequeñita en comparación con un árbol grandote, ¿ya? Entonces sí se puede romper la excepción. Y la excepción de pirámide podría no tener forma de pirámide, ¿ya? Porque el tamaño del productor, de hecho lo vamos a notar, porque no quiero que me pasen percances. ¿Se puede invertir? ¿Vamos a notar eso? Se puede invertir. Si el productor es grande en tamaño, ¿ya? Es grande. ¿Ya? Tamaño. ¿Ya? Entonces sí se puede invertir la pirámide, pero solo sí, como dicen los matemáticos, cuando el productor es grande, ¿ya? Y la pirámide de biomasa puede sufrir del mismo problema, ¿ya? Si el fitoplancton, ¿ya? Una alga, por ejemplo, un poquito más grande y el animalito es más pequeñito, podría ser que la cantidad de animalitos supere la cantidad de microalgas, porque la microalga es capaz de solventar la energía suficiente para la cantidad de animalitos pequeños que van a depender de ella. El mismo efecto que pasa acá, ¿ya? Por lo tanto, esta misma regla de se puede invertir si el productor es grande, se puede aplicar, ¿ya? Pero lamentablemente el plancton es invisible, entonces estoy hablando de grande en algo pequeño, entonces podría llegar a ser un poco más ambiguo, ¿ya? Pero sí, si la microalga es lo suficientemente grande o más grande que el zooplancton que mantiene, lo pueden superar en número. Y solo se va a dar, ojo, esto sí que sí, esto sí es importante. ¿La pirámide de biomasa se puede invertir? Sí, y efectivamente, solo en ecosistemas marinos. Nunca en un ecosistema terrestre, porque ahí ya se empieza a ser un poquito más complejo. Lógicamente podría ser que el productor sea más grande, pero estamos hablando de biomasa y no toda la materia del productor es aprovechable. Entonces ahí se me empieza a romper un poco el esquema con respecto al número. En el ecosistema marino se puede invertir y de hecho es más común verla invertida en el ecosistema marino. ¿Ya? En el terrestre siempre adoptar esa forma de pirámide. ¿Ya? Y todo esto es dependiente de la pirámide de energía. O sea, la pirámide de energía como que da la forma de las otras pirámides. ¿Ya? Todas son dependientes de ella. Y la pirámide de energía en realidad nunca se va a invertir. ¿Por qué? Porque la ley de la termodinámica impide que se invierta. Si quieren eso también lo vamos a notar. Nunca se invierte porque la segunda ley de la termodinámica lo impide. Ahí sí, impide. ¿Ya? Entonces, como impide que se invierta, lógicamente, siempre va a tener forma de pirámide. ¿Ya? Yo, chiquillos, son las 9:10, sí, me pasé un poquito, les pido disculpas, pero esa es penúltima clase. Yo creo que me pueden perdonar por eso.
La próxima clase, entonces, bueno, la próxima semana les voy a avisar a qué hora vamos a tener la clase. ¿Va a ser más temprano? Yo creo que sí. Quizás sea un poco más temprano de la clase del Robert, porque yo no, bueno, ahí voy a conversar con el Robert si es que va a hacer la clase o si es que ya no terminó, porque podría ser que el profe de química y física ya haya terminado. Voy a preguntarle si, porque ellos ven menos contenido. ¿Ya? Y si no la podemos hacer el jueves, la podemos hacer antes. Lo más seguro es que la podamos hacer el lunes o el miércoles o los 2 días. Pues ahí depende, lógicamente, lo que les quede más cómodo a ustedes. ¿Ya? Porque creo que el lunes tienen clase algunos de lenguaje. Entonces ahí ya no podrían. ¿Ya? Y creo que el miércoles tienen clase de matemática o es al revés. Creo que tienen matemática el lunes y lenguaje el miércoles. Entonces ahí estamos un poco medio topados de hora. Ya sí, porque igual van a estar armando la cena de Navidad y vamos a estar terminando esta hora. Entonces necesitan permiso, es que tengo clases con el profe. ¿Ya? Entonces, para no incomodar, vamos a ver si podemos correr la clase. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos vemos la próxima semana. Yo les aviso. Ah, bueno, lógicamente los que se quieran conectar el sábado, aquí vamos a estar a las 5, ¿ya? Para terminar la última parte de los ejercicios que nos quedaron. Nos quedaron 10 ejercicios por revisar del mini ensayo 1, ya que está en el Classroom y que ustedes lo pueden hacer ahí cuando ustedes quieran. ¿Ya? Ya, chiquillos, nos vemos. Cuídense, que estén muy bien. Chao, profe, cuídese que esté Chao, bien. chao. Chao, Chao. profe. Chao, nos vemos.